En esta sección vamos a sintetizar lo que tiene que ver con las operaciones encubiertas. Para Chanakya, las operaciones encubiertas es una parte muy importante en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la estabilidad y el cumplimiento del objetivo del Estado o del reino, porque hay las cosas que de repente cuesta encontrar una explicación de cómo se logró, fue precisamente gracias a una operación encubierta. En primera instancia, para Chanakya, el Guda, que en este caso significa encubierto, es evidentemente uno de los elementos fundamentales del servicio de inteligencia y espionaje. El Satri, pues que en este caso sería el agente secreto, es otro elemento fundamental. Cualquier Estado siempre va a necesitar contar con un organismo o alguna institución dedicada pues, a este tipo de oficio. Porque lo que no se puede lograr por la vía directa, se logra pues en este caso por la subterránea, por la subrepticia, y es la que está relacionada con la inteligencia y el espionaje. Para Chanakya existe fundamentalmente dos tipos de agentes, que son el denominado agente fijo y el agente errante. El agente fijo es aquel que está en un lugar determinado de manera permanente, sea en una villa rural, sea en una ciudad, o sea pues en cualquier otra zona geográfica. Y el errante es aquel que se desplaza de un lugar a otro, sea en zona rural o sea en una ciudad, o incluso en los bosques o en los caminos pueden haber tanto agentes fijos como agentes errantes. ¿Qué es lo que hacen fundamentalmente los agentes? Recolectar información. En lo relacionado con la inteligencia y el espionaje no se trata únicamente, como en ocasiones se piensa erróneamente, de asesinar a personas que puedan ser incómodas, en este caso para el gobernante o para los intereses del Estado. También la recolección de información es fundamental. Al momento en que se está en una disputa con un rival, o si se quiere saber cuál es la fuente de una conspiración interna, la información se obtiene por medio precisamente de los agentes de inteligencia, sean fijos o sean errantes. La recolección de la información se transmite generalmente por medio de códigos, o lo que hoy en día denominaríamos como información encriptada. Esto ha sido así históricamente, desde la antigüedad más remota. La información que se recolecta por esta vía clandestina se transmite generalmente por medio de códigos, porque si le encuentra a alguien que se supone no debería saber o conocer lo relacionado con la información que se transmite, o quienes están involucrados en su recaudación, pues no va a comprender pues qué es lo que carga encima, porque el agente siempre va a negar que lo es. Una de las funciones principales de los agentes de inteligencia es probar la integridad de los altos, medios y bajos funcionarios, quienes procuraban tentar a las personas seleccionadas para ocupar determinados cargos dentro de la administración del Estado, eran sometidos a pruebas por agentes de inteligencia. ¿Qué les proponía generalmente? Unirse a conspiraciones en contra del gobernante, o tener relaciones sexuales con alguno de los miembros de la familia o de los monarcas que se implicasen en casos de corrupción y de manejo oscuro de dinero o de recursos, y en caso de que la persona que bien que pasara o que no pasara la prueba, dependía de si aceptaba conspirar contra el rey o tener relaciones impropias con algún miembro de la familia, o involucrarse pues en actos administrativamente corruptos o desviados de la ley. Otra de las funciones de los agentes de inteligencia era vigilar a la población. Y pues bueno, ¿en qué sentido vigilar a la población? Fundamentalmente saber cuáles eran sus aspiraciones y cuáles son sus quejas. Es decir, los agentes de inteligencia o de las operaciones encubiertas se dedican en informar al rey y a los distintos funcionarios del aparato del Estado cuáles son las inquietudes de la población. Y la vigilancia, pues bueno, también en buena medida saber si la población está contenta con el rey, si está disconforme, si está cooperando contra algún enemigo del Estado. Eso también forma parte de este conjunto. De igual manera, la creación de la subversión y la intriga es parte importante de las funciones que cumple el agente de inteligencia, bien sea dentro de la corte del gobernante al que sirve o
del que evidentemente sea enemigo o aliado del gobernante al que está sirviendo. Por supuesto que la subversión y la intriga formando parte, en este caso, de sembrar discordia entre aquellos que son rivales o enemigos del rey, pues bueno, es la forma más adecuada o más eficiente de dividir y de hacer ineficiente pues la acción del enemigo en contra del gobernante al que sirve el agente de inteligencia. Y sobre todo, si se ejecuta particularmente en grupos de élite social o de las oligarquías, pues bueno, por supuesto que el resultado va a ser en mayor beneficio para el gobernante. Para Chanakya, la actuación de los agentes de inteligencia es muy importante cuando se enfoca particularmente en contra de oligarquías, pues que son las que tienen realmente mayor poder de desestabilizar, en este caso, a el gobernante, sea dentro de la propia corte o sea dentro de la corte de un aliado, de un enemigo o inclusive de algún gobernante que pueda ser considerado como neutral y que no ejerce pues acciones a favor o en contra del rey. Una de las acciones más importantes que llevan a cabo los agentes de inteligencia es bajar la moral del enemigo. No se podría preguntar, ¿cómo es eso de bajar la moral? Cuando se está en situaciones críticas, por ejemplo, cuando una ciudad está siendo sitiada, es común que los agentes de inteligencia, cuya existencia se supone no está al tanto en las fuerzas enemigas, llevan a cabo acciones que buscan bajar la moral de la población, como por ejemplo si hay un desastre natural que afecte en este caso la resistencia de la población sitiada. Esto es algo que los agentes de inteligencia procuran enfocar por medio de distintas acciones, en ocasiones trucadas, incluso que buscan ocasionar este efecto en los enemigos del rey. También es común, y así ha sido históricamente, que los agentes de inteligencia siempre se disfracen. Es decir, nadie va a confesar que es agente de espionaje. ¿Y cómo logra cubrirse y ganarse la confianza del gobernante o del Estado al que sirve? Mediante disfraces. ¿Cuál era uno de los disfraces más comunes en la época de Chanakya? Disfrazarse de monje o de asceta, fuera errante o fuera fijo, o disfrazarse de comerciante. Un agente de inteligencia que se disfrace de guerrero, por supuesto que corre un gran riesgo, pero generalmente los monjes, los ascetas, que se dedican pues a la vida errante y viven de la caridad ajena y que andan siempre deambulando de un lugar a otro, siempre eran bien recibidos y siguen siendo hoy en día recibidos en la sociedad india. Por lo tanto, eran pues que menos sospechas creaban en su condición de agente de inteligencia. Otro tanto lo mismo equivalente a los comerciantes. Los comerciantes, desplazándose de un lugar a otro y también manejando dinero y recursos, tienen mayores posibilidades de recolectar información o de lograr penetrar determinados círculos para lograr los fines políticos del gobernante al que sirve. Y por último, los agentes de inteligencia y el fin del espionaje es también confundir al enemigo, y más si se está en una situación extrema o de combate. Entonces, todo lo que tiene que ver con crear ilusiones, con hacer creer algo que no es, por ejemplo, regar falsas noticias, regar rumores, señalar que el rey o el gobernante, que es enemigo del rey al que se sirve, está destinado a algo maligno, o disfrazarse incluso de demonio o algo por el estilo, incluso jugar perversamente con lo sagrado, son las acciones mediante las cuales el agente de inteligencia, el espía, logra en alguna medida desconcertar al enemigo y lograr el efecto. Por lo tanto, es algo o es un curso de acción muy útil para lograr los fines y los objetivos del gobernante y de un Estado en general.